Condominio País no es otra cosa que un escenario que trata de hacer un parangón entre lo que es, o sea, yo creo que el condominio es un reflejo, es un espejo de lo que es el país. Para ello me va a permitir leer lo que esta mañana preparé a título de editorial para inaugurar esta sesión. Yo soy Rafael Ángel Viso Ingenuo, presidente de Asesorías Pro Condominios y director del bufete de abogados Viso Rojas y Asociados Asesores Jurídicos. Me he dedicado desde el año 1998 a la fecha a ser un desarrollador de contenido, capacitador, entrenador, conferencista, abogado litigante, administrador de condominios, empresario, en fin, autor de proyectos de ley en materia de comunidades inmobiliarias, incluyendo los condominios, y sigo pues con lo que más, la pasión que más me gusta a mí, que es la capacitación. Hoy nace Condominio País, un modelo de comunicación, orientación y reflexión sobre la realidad de la vida de nuestra sociedad venezolana, en sus distintos órdenes de acción: política, económica, educación, moral, cívica, y con énfasis en lo comunitario. Desde que en 1998 inicié mi pasión por el estudio por los temas de condominios, comunidades inmobiliarias de Venezuela, observando al detalle las distintas manifestaciones de conductas de sus propietarios, habitantes y residentes, diseccionando los problemas que estos presentan por su forma de vivir según sus valores y respeto o no de las normas, me fui dando perfecta cuenta que el condominio es un espejo, un reflejo exacto del país todo. Es la muestra más representativa de la forma como se da la vida a nivel macro en el país, tanto en sus aspectos positivos como negativos. Y en el condominio, en las comunidades inmobiliarias en general, se da el mismo fenómeno que se da en toda la sociedad venezolana con respecto al poder. Este lo atraviesa tangencialmente en toda su existencia y con todas sus consecuencias. En los condominios, los miembros de las juntas piensan en no pocas ocasiones que pertenecer a ellas, en lugar de ser un honor para servir útilmente conforme a la designación que hace la asamblea de propietarios, sus miembros creen que son mandantes, que es una designación de poder que otorga beneficio o prebenda sobre otros propietarios, lo cual trae como consecuencia serios vicios y un error ab inicio, de forma y de fondo en la dinámica de la junta de condominio y propietarios, que terminan generando conflictos, especialmente porque esa errada visión causa toma de decisiones caprichosas que generan conflictos y chocan con el Estado de Derecho vigente, que otros ciudadanos propietarios están dispuestos a observar y a hacer valer. Todas las desviaciones que sufre la sociedad venezolana por la toma de decisiones de quienes son mandatarios, al igual que en el condominio, tienen su origen, a mi humilde criterio, en la falta de formación de estos en los valores cívicos, sumados a la ignorancia y a la falta de amor verdadero por la República, por sus instituciones, la ley y el derecho, nos mantienen acorralados y algunos con miedo a actuar para salir del espanto de la anarquía y de la oclocracia, que ha destruido a la República como la máxima expresión del orden colectivo que hace posible la vida fructífera de un pueblo, de su nación y en su territorio. De tal forma que la vanidad, la envidia, el afán del materialismo y la corrupción han acabado con una experiencia republicana que tanta sangre y sacrificio costó desde el 19 de abril de 1810 y quizás desde antes. Todo el clima de hostilidad y de destrucción se produce por la baja o nula autoestima del ciudadano que no cree en la ley. Pero la experiencia también es bien contundente. Cuando en los condominios
Y en las comunidades inmobiliarias, sus propietarios se cansan de sufrir y padecer sus propias conductas individualistas y egoístas que a ningún resultado positivo conducen, comienzan a tomar conciencia y a volver a mirar la ley como la única herramienta capaz de garantizar la libertad de los derechos de todos, partiendo del cumplimiento de sus deberes, también impuestos por la ley. Surge así el reconocimiento de la sabiduría del legislador, de quien pensó la ley, no para hacer la trampa, sino para impartir un orden que permita la vida misma de una forma honorable. Y cuando la ley no está bien hecha, o está pensada de forma torcida para favorecer los intereses de unos pocos, entonces debe cambiarse para que cumpla su rol de guía. No hay derecho sin sociedad, ni sociedad sin derecho. Así nos lo enseñaba a toda la muchachada estudiantil el profesor Virgilio Tosta en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, de donde tuve el honor de egresar, en las clases de Sociología Jurídica. Sabias sus palabras y profundas siempre fueron sus reflexiones, no aptas para los prófugos y huidos del ácido fólico en el vientre materno, que han nacido con serias deficiencias cerebrales, que han nutrido la destrucción de la República desde el ejercicio de los cargos públicos y que acaban con la vida pacífica en los condominios cuando no respetan ni cumplen con la ley, o peor aún, la interpretan caprichosamente con oscuros intereses que persiguen siempre en provecho propio y en perjuicio ajeno. El valor de la ley es algo fundamental en cualquier sociedad del mundo. La ley debe estar hecha con la más altas dosis de justicia para evitar la impunidad ante los desvíos de conducta de los ciudadanos a quienes rigen sus conductas. La impunidad ante el incumplimiento de la ley es un mal de las sociedades corrompidas y sin un poder judicial que ame y sienta sus más profundas fibras y nervios a la República, a la patria, al prójimo y en definitiva al ciudadano, a quien vive en estas tierras. La impunidad es la conducta destructiva de quien tiene el deber de hacer cumplir la ley con toda la fuerza que les dota. A continuación, yo voy a leer un decreto. Vamos a ver si ustedes identifican quién es el autor de este decreto. Teniendo presente, 1. Que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos. 2. Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido en decretar y decreto. 1. Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario, de haber malversado, o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. 2. Los jueces a quienes según la ley compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo 1. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios, que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos. Imprímase, publíquese y circúlese. Palacio Dictatorial de Lima, a 12 de enero de 1824, año cuarto de la República, por orden de su excelencia, ¿quién lo dictó? Simón Bolívar. Fuente, Decreto del Libertador, publicación en la Sociedad Bolivariana, tomo 1, 1813-1825, página 283, Imprenta Nacional de Caracas, año 1961. Y no puedo dejar de terminar el editorial sin mencionar algo de una figura religiosa, quizás uno de los más importantes del mundo religioso latino, y que me está apasionando la figura de este personaje, que es San Agustín.
Aurelius Agustinus o Aurelio Agustín de Hipona, que nació en África, en Tagaste, hoy se llama Suc-Aras, actual Argelia, en el año 354. ¿Okay? Teólogo latino, una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano, y hay un autor que es el profesor Juan Cordero Hernández, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un trabajo sobre él, y en una de las partes de ese trabajo lo llama los contenidos de la solución agustiniana al problema del mal. Y yo saqué un simple extracto de un pensamiento porque es demasiado amplio, ¿no? Dice así: el castigo de la criatura pecadora, como acabamos de ver, es el sufrimiento. La desgracia y las desventuras de la vida humana son la justa retribución por el abandono del orden, o mejor dicho, por la autodegradación de las criaturas racionales, ya que el castigo somete al orden al pecador, haciendo imposible que algo fuera del gobierno providente, que algo quede fuera del gobierno providente de Dios. Agustín. Fuente: el tratamiento agustiniano del problema del mal, una vindicación frente a las críticas secularistas del profesor Juan Cordero Hernández. ¿Cuántas crisis no viven los condominios durante cada día? Infinidades. Algunas no se resuelven, otras se transforman en conflictos. En algunos casos hay que identificar los actores que normalmente participan en estas crisis, como lo son comunidades de copropietarios, propietarios individuales, juntas de condominio como entes colectivos, a veces divididas entre sus miembros para tomar decisiones, los administradores que nos dedicamos a esto. Y hay otros actores que podrían estar asesorando el sistema, como pueden ser contadores públicos, administradores, abogados, etc. Y cuando yo me pongo a pensar en todas esas crisis en el condominio, trato de identificar el origen. Y siempre digo esto en mis cursos, ustedes la Historia Integral lo ha visto, y quienes han participado en mis cursos también, que es la ignorancia de la ley, el desconocimiento de la ley. Y a veces en reuniones, bienvenida a bordo, una de las cosas que yo he identificado en los condominios, sobre todo en lo que es el origen de los conflictos, tiene que ver con el desconocimiento de la ley por parte de los principales actores en el condominio. Y siempre en las asambleas de propietarios y en mis talleres, y a veces me ha tocado en las juntas de condominio también decirle, y bueno, cuando yo observo que hay un incumplimiento de una ley, digo, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Así, muchos propietarios se ponen bravos. ¿Usted me está diciendo ignorante? Sí, le estoy diciendo ignorante. El ser ignorante no es un insulto, es una situación particular. Yo no sé por qué la gente, cuando ignora algo o le dicen que es ignorante, se siente ofendido. No, en muchas ramas del derecho, yo soy un perfecto ignorante. Los peores copropietarios somos los abogados, lamentablemente, porque al gremio al que yo pertenezco, y me acuerdo aquí lo que decía Aquiles Monaga, decía, el viejo Aquiles Monaga, yo no sé si conocieron al viejo Aquiles, penalista. Bueno, tú lo conociste porque iba mucho para la casa, pero bueno, Aquiles Monaga fue un insigne profesor de Derecho Constitucional, además era graduado en Filosofía y Letras, con posgrado en la Universidad de Sorbona, y daba también no solamente Derecho Constitucional, sino Derecho Procesal Penal y también Derecho Penal, era un penalista. Y Aquiles Monaga siempre hacía referencia a estos temas, pues, de la falta de observancia de la ley como origen
de los problemas en la sociedad. Y nos decía siempre también, hablando de la República, cuando estábamos revisando las tesis de Jelinek, hablando del Estado, que la República o las instituciones fenecen por dos causas, o porque han cumplido con sus fines o porque se corrompen, que es el caso de lo que ha pasado en Venezuela. Una sociedad, y en muchos países latinoamericanos, una sociedad que se ha corrompido de forma generalizada, donde la ley pasa como a un segundo plano, la gente no le para la ley, la gente cuando incumple la ley, simplemente antes de asumir su responsabilidad, busca el enchufe, el contacto en la institución del Estado para evadirla. No te preocupes, yo conozco a alguien en el CENIAT, no, ese es fiscal del ministerio, ese es amigo mío. Así se están manejando las cosas. Entonces, pareciera que estamos en un territorio lleno de mafias, donde predominan las mafias, los intereses, y los condominios escapan ahí. Como decía el doctor Roberto de Bris, que el poder atraviesa tangencialmente a la sociedad, como le leía yo en el editorial. Eso me lo decía a mí Roberto de Bris, sin importar el orden económico o social. Todos los estratos sociales están atravesados tangencialmente por la noción que cada quien tiene del poder. Y en los condominios, pertenecer a una junta de condominio, algunos creen que eso les da prebenda y que es el poder en la junta de condominio. Ya le voy a... Déjenme concluir algunas ideas y abrimos un conversatorio, un diálogo. Entonces, queda de manifiesto pues que se entiende muy mal en Venezuela la figura y el concepto de lo que es un mandatario. ¿Saben ustedes lo que es un mandatario? ¿Quién me puede decir que es un mandatario?